más de estas actividades culturales que estamos organizando desde el Partido Socialista a través de la Aula de Cultura. Le queremos dar contenido a la Casa del Pueblo, Jesús Ruiz, que acaba de estar con nosotros, que ha venido aquí a saludar personalmente a nuestro compañero Paco Venasio. Y bueno, nuestra obligación, nuestra misión, nuestro objetivo es llenar de contenido a la Casa del Pueblo. Y con estos contenidos culturales que estamos llevando a cabo, la verdad que estamos teniendo una buena aceptación y por lo tanto estamos encantados. Y hoy, como no, estamos también encantados de recibir a un gran compañero, Paco Venasio, Francisco Venasio, del que casi todos los conocemos, pero que ahora voy a hacer una breve introducción de su conocimiento para que lo tengáis en cuenta, aquellos que no lo conozcan. Y vamos a hablar en esta ocasión las misiones pedagógicas, una experiencia de cultura popular, que va a cargo de Paco Venasio. Y nuestro querido compañero Paco Venasio nació y sigue viviendo en Olvera, el pueblo que lo tiene enamorado. Estudió Filología Hispánica y ha ejercido como profesor en los institutos de educación secundaria Saulo Torón de Jaldar, en Gran Canaria, y Zafra Magón, en Olvera. Desde 1985 se dedica a la actividad pública, desempeñando cargos de responsabilidad política como alcalde de su pueblo, como delegado provincial de Educación, vicepresidente de la Diputación de Cádiz, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, consejero de Gobernación y Justicia también en Andalucía, senador y portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Andalucía y en el Senado. Ahora, tras una intensa carrera política y una verdadera vocación como profesor, está jubilado. Qué pena, ¿no? Bueno, está jubilado y hace fotos preciosas de Olvera mientras camina por ese paisaje tan intenso como bello para compartir un amanecer, una puesta del sol, una postal inédita de su castillo o algún motivo de tantos como la naturaleza nos regala. Hoy Paco Venasio nos va a contar esa experiencia de cultura popular que supusieron para toda España las misiones pedagógicas puestas en marcha en la Segunda República. Conoce muy bien el tema porque en el año 2019 publicó un libro de profunda investigación sobre el tema titulado Antonio Gálvez y las misiones pedagógicas en la provincia de Cádiz. Por lo tanto, Paco, muchísimas gracias y tuya es la palabra que estamos deseando escuchar. Buenas tardes, amigos y amigas. Primero agradecer que me hayáis invitado y sobre todo reconocer esta iniciativa. Es importante que las casas del pueblo pues no sean nada más para los mítines de las elecciones, sino que intenten ser un foco de irradiar cultura al pueblo. Lo que realmente eran las casas del pueblo, antiguamente, sí, donde cualquier persona, sea militante o no, puede venir, puede participar y seguro que algo aprendemos, vosotros de mí y yo de vosotros. Y yo quería saldar una deuda con ARCO, porque en el año 2002 yo era vicepresidente de Caja San Fernando y organicé una jornada con motivo del centenario del nacimiento de Luis Cernuda. Organicé una jornada sobre Luis Cernuda y las misiones pedagógicas. Y entonces me dirigí a los 5 ayuntamientos de la provincia donde Luis Cernuda, Podremos, y las misiones pedagógicas estuvieron. Chiclana, Medina, Arco, Grazalema y Olvera. Y aquí precisamente en Arco, estaba entonces el Mario de alcalde, pues la que daba por respuesta, como comprenderían, tenía el más mínimo interés en venir a hablar de este tema. Y yo creo que es interesante porque es algo que es desconocido. Y vamos a hablar hoy de la experiencia cultural más importante que se ha producido en España en toda la historia. Duró 5 años nada más, y de los cuales 2 años la segunda parte de la República estuvo en manos de la CEDA, como sabéis, de la Confederación Española de Derecho Autónoma, que era peor o casi igual que la dictadura de Primo de Rivera, por lo cual tuvo 3 años nada más para hacer. Pero una experiencia que cuando uno entra en ello, y decía eso, yo me ilusioné, yo esto lo empecé a partir de aquel año 2002, vi que era interesante, empecé, porque yo cuando daba clase en el Instituto de Olvera, yo daba literatura a los chavales de COU, y cuando daba literatura le explicaba unos poemas, sobre que del farero y el viento de septiembre entre los chopos, y en la obra completa de Cernuda ponía fechado en Olvera el 24 y el 25 de septiembre.
de 1934. Yo, si algún niño me hubiera preguntado, ¿y por qué hacían Olvera? Le diría, pues mira, ni idea. Entonces empecé a investigar. Estuve en todo en Madrid, estuve en todos los pueblos, tiene archivos de Arcos, estuve 5 o 6 veces, la verdad que ahí sí me dejaron mirar todas las actas del ayuntamiento y todo, y al final cristalizó, como dice Isidoro, en este libro que salió en el 2018, que es lo único que hay sobre las misiones en la provincia de Cádiz. Como decía, las misiones es la actuación más importante por llevar la cultura y la educación a los pueblos más alejados, a las zonas rurales. Es decir, porque las capitales tenían acceso, pero lo que se pretendía era que en aquellos pueblos donde las aldeas, los pueblos pequeñitos que no tenían acceso a la cultura, pues llevar la cultura allí. Para ver esto tenemos que ver un poco cuál era la situación, el contexto. Es decir, no podemos explicar ningún fenómeno fuera del contexto. Es decir, explica ahora las misiones pedagógicas, bueno, dice uno, en el año 2022 es una campina, todo el mundo sabe leer, ¿sabes? Pero vamos a ver cómo estamos entonces en los años 1920, con la dictadura de Primo de Rivera, hasta la llegada de la República. Estamos hablando de una época en que en España había un 40% de analfabetismo, en la sierra un 50%. Se ve que la mitad de las personas de aquí de la sierra no sabían leer y escribir. Entonces estamos en un 50% de analfabetismo. Y eso le favorecía a las clases dominantes entonces, al bipartidismo, porque el caciquismo entre menos supiera, la gente pues más lo podía dominar. ¿Y a qué se debe, por qué se daba este analfabetismo? Por dos circunstancias. Primero, por la falta de maestros. Es decir, ten en cuenta que los maestros en 1900 le pagaban los ayuntamientos. Imaginaos cuándo cobraría el maestro. ¿Cuándo cobraría? Los maestros no cobraban. Hay un boletín del Estado de la Receta que se llamaba entonces, de 1910, en que es curioso, hay una introducción en que dice que en base a los maestros no a eso, pues se van a la escuela abandonada y no había. Entonces, hasta 1911, fíjate, hasta 1911, hace 100 años nada más, no se incluye los presupuestos generales del Estado que los maestros, un sueldo ya para los maestros. Si a partir de entonces ya empieza a cobrar. Por lo tanto, había una falta de maestros y lo más grave, las escuelas estaban en los sitios más lobres, más oscuros, más yo estoy estudiando con otro libro de los veres, estoy investigando también, en una sacristía sin ventana, un antiguo baptisterio, una iglesia gótico-mudéjar, sin ventana, sin nada, allí había 2 clases allí a aperturar. Pero ven que en Cádiz, en la provincia de Cádiz, en 1926, había 2 escuelas públicas. 2. Una en Cádiz, o sea, una en Jerez y otra en San Fernando. 2 en toda la provincia. Pero eran migas, clases particulares, pero esa era la situación. Entonces, esa era la situación en la que nos encontrábamos. Y hay 2 acontecimientos que se producen en aquellos años, en 1900, a partir de 1924, 1925, que hicieron revertir la situación. Uno fue el gran trabajo que hicieron los diputados socialistas con Fernando de los Ríos, Largo Caballero, Llopis y demás en el Congreso de los Diputados, pues pidiendo dignificar la profesión de los maestros y sobre todo con la construcción de escuelas hasta llegar a 17.000 escuelas que querían construir. Y después, el segundo elemento más importante es que hubo un periodista del diario El Sol de Madrid, Luis Bello Trompeta, que después formaría parte del patronato, que este hombre entre 1924 y 1931 se dedicó a visitar toda España. Y todos los días escribía un artículo en El Sol de Madrid. Y hacía con las barbaridades como estaban las escuelas. O sea, hay un libro precioso editado por la Junta de Andalucía, que es Luis Bello y las escuelas andaluzas, donde en Arco no estuvo en Borno, estuvo en Jerez, estuvo en Tarifa, estuvo en Medina, estuvo en un montón de pueblos, y las descripciones que hace es increíble. Dice al principio que él nos explica que los hacendosas, con los hacendosas que son las mujeres andaluzas, cómo podían permitir que sus niños fueran a sitios lobres, sitios antihigiénicos, sitios oscuros, los mandaban allí. O sea, no solamente es que no había escuela, es que donde estaban los niños eran los peores sitios. Es decir, un antiguo almacén sin nada allí, arrinconado. Entonces, este hombre pues escribía todos los días y eso levantó la conciencia. Eso hizo que los diputados por ahí y después todos los intelectuales, que había el periódico más importante del momento, el Sol de Madrid, pues se rebelaran. Y eso hizo, como digo, que empezaran a
a preocuparse el gobierno por la escuela, y así mismo en los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera ya se construyeron 1.600 escuelas en toda España, que no eran muchas, pero bueno, se construyeron 1.600. Y se construyó la primera escuela pública en la provincia, en Bornos. La creó porque el Instituto Nacional de Previsión, aquí los pueblos de colonización y demás, el Instituto Nacional de Previsión daba unos préstamos a los ayuntamientos a pagar en 20 años el 5%, y el ayuntamiento, bueno, fíjate bien, si le dieron una importancia a la escuela, que vino el mismo Primo de Rivera, el presidente del directorio, el jefe de Estado, vino a inaugurar la escuela. Entonces ya en 2025 ya estaban un poco moviéndose las cosas. Pero llegamos al 12 de abril de 1931, las elecciones municipales, ya como sabéis, 12 de abril de 1931, donde gana la fuerza republicana en España, pero no en toda España. Ganaron en las grandes ciudades. Los partidos republicanos perdieron en la mayoría de los pueblos, porque hubo una cantidad de fraude, impidiendo a la gente votar, el censo, hasta tal punto que más de 1.000 ayuntamientos de España hicieron una protesta cuando salieron los resultados el 12 de abril del 31, y el 31 el gobierno de la República convocó una segunda elecciones municipales para el 31 de mayo. Fíjate bien, en la primera, el 12 de abril, que como digo, ganaron las ciudades grandes. En la provincia de Cádiz, solamente las fuerzas republicanas ganaron en 7 municipios. 3 del Campo de Libertad, Algeciras, La Línea y San Roque, Puerto Real y Tres Buenas, y 2 en la Sierra de Cádiz, Prado Rey y Alcalá del Valle. En los demás sitios ganaron todas las fuerzas derechas. Eso hace que cuando se repiten las elecciones el 31 de mayo, en vista del fraude que ha habido, ya unas elecciones limpias con un gobierno republicano, no con una dictadura antes, pues en todos los municipios ganó la fuerza republicana. Y eso ya empezó a trabajar la República con una garantía. Pero la República se dio cuenta de las cosas. Se dio cuenta de que había que trabajar, primero, por ideología, porque la ideología de la republicana es llevar la cultura, porque estaba de más, pero cuando hablan de cultura, llevar la cultura a los lugares más recónditos, acabar con el analfabetismo, montar bibliotecas, eso por ideología. Pero 3 ideas fundamentales. Primero, como digo, llevar la cultura a los sitios más alejados, a los pueblos más alejados. El segundo, crear bibliotecas en todos los municipios. Y el tercero, creación de escuelas públicas. Fíjate bien que el objetivo que se propuso la República es crear 27.000 escuelas. Entonces, 27.000 escuelas. Claro, se crearon 10.000, pero 10.000 en 2 años, del 31 de mayo 31 al 33. Pues como he dicho antes, el 33 en las elecciones vuelve a gobernar, sale la cena a la derecha y se para otra vez. O sea, quedaron 10.000 escuelas, que fue un elemento importante. Y después también, el tercer elemento, o cuarto, era dignificar a los maestros, dignificándolo, pues subiéndole el sueldo, precisamente se le puso un sueldo de 3.000 pesetas al año, y también aumentando en 7.000 las plazas de maestros. Eso es el objetivo que se puso el gobierno de la República. Y había prisa por poner todo esto en marcha. Hemos dicho la elección el 12, hasta el 31 de mayo no se normalizan, que el 11 de mayo, de abril, que la República empieza a funcionar. Entonces había prisa por poner esto, hasta tal punto que el 27 de mayo del 31, prácticamente un mes y pico después, se constituye, el gobierno constituye el patronato para las misiones pedagógicas. Patronato en el que están las personas más importantes, está Antonio Machado, está Luis Cernuda, está Adolfo Llopis, que fue presidente del Partido Socialista en el exilio hasta el 70, hasta Solemne, y después también sabéis, después montó un partido independiente, toda la historia ahora que con los 40 años lo están recordando las demás. Estaba Luis Bello, sí, estaba todo, Bartolomé Cosío, Fernando de los Ríos, estaba todo lo más granado, todo lo más importante, Francisco Inés de los Ríos, la institución de enseñanza, todo lo más importante desde el punto de vista cultural, forman parte del patronato. Entonces, se forma un patronato con esta idea, como digo, de llevar la cultura a los pueblos. Lo primero es, había que ser, bueno, ¿quién va a los pueblos? Claro, cuando lleva la cultura, bueno, ¿quién la lleva? Esto se hace todo a través del voluntariado. Y ese fue el elemento más difícil, escoger a los voluntarios. Porque se nombra presidente a Manuel Bartolomé Cosío, una persona que había sido director de museos pedagógicos, y él dice que los voluntarios los va a escoger personalmente él. Porque él tenía que cuando mandáramos a los pueblos, tuviera que ir Luis Cernuda, Manuel Zambrano, hablando de gente de una categoría intelectual importantísima,
Cuando venían a los pueblos, no podían venir aquí de intelectuales, porque veníamos a hablar a los agricultores, a los trabajadores, también a los maestros, pero entonces había que hay gente que se metieron con el pueblo, dentro del pueblo, para que no vieran como alguien que viene por encima de la capital y que no solamente diera las ideas que quería llevar la República en nivel cultural al pueblo, sino también que cogiera las ideas del pueblo a través de los romances, a través de la literatura popular, para extenderla también por el resto. Entonces fue la tarea más importante, hasta tal punto que fijaros bien que desde mayo de 21 de mayo que se crea el patronato, hasta final del 31 no hubo una primera misión, no salieron los misioneros, porque él escogió personalmente a todos los misioneros, digo voluntarios, gente de la talla de María Zambrano, paisana nuestra de Málaga, las principales filósofas que hay, de Luis Cernuda, de Dieste, Ramón Gaya, gente, una intelectual de lo más grande que había. Eso se ofrecen voluntarios todos para ir de pueblo en pueblo. Entonces ya tenemos voluntarios, entonces ya se pone en marcha el programa, se vamos a ir la primera misión. Y se empieza la primera misión que se desplaza es alrededor de Madrid, como experiencia piloto. La primera se hizo en diciembre del 31 en un pueblo del Segovia llamado Ayllón. Y aquí no vienen, a Andalucía no vienen las misiones pedagógicas hasta agosto del 33. Vienen las primeras que se hacen en Andalucía, es en la Alpujarra de Granada y la segunda en Villabuena. La segunda misión pedagógica que se hace en Andalucía es en Villabuena. ¿Por qué? Porque ahí estaba el maestro Antonio Galvez, que murió fusilado en la guerra en agosto del 36. Y este maestro pues estaba muy interesado, éramos amigos de Pérez Coté, amigos de Miguel Cernuda, y entonces él se pone en contacto para que venga aquí. Y viene a Villabuena de Rosario, como más pequeño de la provincia, viene la segunda misión de Andalucía, viene aquí. Y cuando viene, ¿qué hace? ¿Qué eran las misiones? Pues las misiones tenían dos labores. Primero aquí vino Luis Cernuda con María Zambrano, y por las mañanas, junto con un inspector de educación, por la mañana se reunían con los maestros, y venían los mejores expertos nacionales de educación a reunirse con todos los maestros comarcales y daban un curso de por dónde iban las tendencias escolares. Y con los niños, pues le ponían cine, le enseñaban libros, es decir, era un poco actividades con ellos. Pero lo importante venía por la tarde cuando se hacía ya abierto al pueblo. Yo tuve la suerte de, cuando escribía el libro, de conocer al hijo de Antonio Galvez, que murió el año pasado con 25 años. Cuando yo hablé con él en 91, era que estaba en las misiones y me contaba de Paco, porque se hizo en Barriga, no en el mismo pueblo, sino en un campo de Violenga. Dice que venía en los burros, iban los cargadores no había luz, unos generadores de corriente para poner cine y demás. Entonces por las tardes empezaba la misión, se hacía una convocatoria a todo el pueblo, iban de todos los alrededores, todos los agricultores y todo, y empezaba la misión. Y lo primero cuando se reunían los pueblos, lo primero que se hacía es leer una carta de Manuel Bartolomé Cosillo, presidente, para decirle a los ciudadanos qué es lo que ellos hacían, porque claro, en muchos de los sitios todo el mundo salía apedreado. Claro, fíjate bien, estamos hablando de año 31 en un pueblo como Villavenga, como Cervera, porque el poder que tiene la iglesia, el poder de los terratenientes, y que van a venir unos señores de fuera a prepararme a la gente para que se levanten contra los hechos y se aprendan. Eran normales, pero sin duda imaginado. Hay una foto viniendo, montando un burro con su pajarita, su hueso. Entonces llegaba en el año 34, 33, a un pueblo que tiene un burro, unos carromatos cargados, esta gente que viene aquí me lo va a marear todo. Entonces primero hay que explicar a la gente qué hacía. Y viene un trozo de la carta que siempre se leía en cada misión que se hacía. Dice, es natural que queráis saber, antes de empezar, quiénes somos y a qué venimos. No tengáis miedo, no venimos a pediros nada. Al contrario, venimos a daros de parte algunas cosas. Somos una escuela ambulante que quiere ir de pueblo en pueblo. Pero una escuela donde no hay libros de matrícula, donde no hay que aprender con lágrimas, donde no se pondrá nadie de rodillas, donde no se necesita hacer novito. Porque el gobierno de la República que nos envía nos ha dicho que vengamos ante todas las aldeas, a las más pobres, a las más escondidas, a las más abandonadas, y que vengamos a enseñaros algo. Algo de lo que no sabéis por estar siempre tan solo y tan lejos de donde otros lo aprenden. Pero que vengamos también en lo primero a divertirnos. Y nosotros quisiéramos alegrarnos, divertirnos, casi tanto como alegren y divierten los cómicos y los timbreros. Nuestro afán sería poder traer pronto también un teatro y tenemos esperanza de lograrlo. Esta moda de escuela recreativa es para todos chicos y grandes, hombres y mujeres.
pero principalmente para los grandes, para los que se pasan la vida en el trabajo, para los que nunca fueron a la escuela y para los que no han podido volver a ella desde niños, ni tienen ocasión de salir por el mundo a correr tierra, aprendiendo y gozando, lo cual constituye para ellos una grave injusticia, ya que los mozos y los viejos de las ciudades, por modesta que sea, tienen ocasiones fáciles de seguir aprendiendo toda la vida y también divirtiéndose, porque están en medio de otros hombres que saben más que ellos, porque solo con oírlo y mirar se aprenden, porque todo lo tienen a mano, porque las instrucciones y diversiones se les entran sin quererlo por los ojos y oídos, porque hasta los escaparates de las tiendas se convierten en instrucción y enseñanza. Y como de esto ya en privada las aldeas, la República quiere hacer una prueba, un ensayo, a ver si es posible empezar, al menos a deshacer semejante injusticia. Para eso nos envía a hablar con vosotros y ofreceros estas reuniones del modo mejor que sepamos, del modo que os sea más grato y que más os divierta, aquello que quisiéramos que vosotros supieseis y que llegando a vuestra inteligencia y a vuestros corazones os divirtiera y alegrara más la vida. Empieza ahí, con lo cual ya la gente ve a qué vienen ellos. Después había una especie de audiciones musicales. Traía un gramófono con discos de música popular, traían zarzuelas, traían ópera, traían cantos regionales, y había audiciones y después comentarios. Había recitales poéticos también. Y al final terminaban con lo más importante, que era el cine. Fijaros bien, hoy no tenemos televisión, pero entonces ni había televisión, gente no sabía lo que era el cine. Bueno, digamos, ¿quién coño iba a saber lo que era el cine? Bueno, pues entonces era cine mudo, que era cine con películas cómicas y también con documentales. Me comentaba Manolo Garber, padre Antonio, el hijo de Antonio, perdón, me decía, Paco, es que aquello era nosotros y los niños y los mayores, viendo unas máquinas en América cegando unas cosechadoras. No estamos hablando del año 33, una cegadora, la gente que yo, claro, era tal la impresión que daba, que hay anécdotas y fotos en la residencia estudiante de Madrid, donde se ven que cuando terminaban las sesiones, la gente iba por detrás de la pared donde estaban los que salían en el cine. Claro, que la gente, ¿cómo es eso que moviéndose ahí? Claro, pongamos en aquellos tiempos, gente sin cultura, que no sabía lo que era el cine, no había visto nada de eso, y de pronto ven que le ponen ahí unos muñecos moviéndose, y esto se creía que estaban por detrás. O sea, eso fue la explosión más grande que se dio. Esto era lo que hacían las misiones. En Barriga y en Tamirna, hay un cuento aquí, en el libro de los cuentos, la impresión que se llevaron, cómo iban las madres con los niños andando varios kilómetros, se reunían en unas chozas, allí madres, niños, todo el mundo para ver las misiones, o sea, salían encantados. Yo tengo unos marcapasos muy bonitos de eso, y dejaba una fichita que tenían que mandar todos los años con la lectura. Es curioso, en Villahuenga, en el primer año, hubo más de 500 lecturas, es decir, 500 personas leyendo, 500 lecturas, no 100 personas, pero hubo 500 lecturas de libros de personas mayores, aparte de los niños, porque los niños lo que hacían es que al llevar los libros a sus casas, metían a los mayores. Y entonces ahí se constituían las primeras bibliotecas. Tanto tenemos ya el primer elemento para llevar la cultura y era ya algo que estaba estable, porque después, como se quedaba un responsable de la delegación en cada provincia, que era Antonio Galvez, que se quedaba, después ya Antonio Galvez iba por los pueblos también haciendo lo mismo. Como tenían gramófono, tenían todo, pues después iba a los pueblos. El material que dejaba es precioso. Yo tuve la oportunidad, el año pasado en un pueblo, y me acuerdo ahora en Cáceres, ahora mismo, fui a dar una charla de esto, y tienen en un colegio curioso, en un colegio fue las misiones, y se dejaron allí todo el material. Cuando llega la guerra, coge el maestro, que está aquí con una tapién, y se quedaron ahí. Eso nadie sabía que estaba ahí. Y hace 14 o 15 años, dice, vamos a ampliar la escuela, tírenme de eso, y se encuentra todo el material. Y tienen el único museo que hay, quitando de Madrid, de misiones pedagógicas, una maravilla. Tienen los libros, tienen gramófono, tienen todas las fotos preciosas, así que era una labor importantísima la que es. Bien, ya tenemos las misiones, entonces da un paso más y se crea el coro y teatro del pueblo. Claro, esto se crea un teatro para llevar las obras de teatro clásicas, de Cervantes, de Lope de Vega, de Calderón, es decir, de Arniche algunas, las llevaba, y eso lo dirige Casona, Leandro Casona, que fue premio Nobel después, fue el encargado del teatro. Pero claro, el teatro y el coro fue nada más a los pueblos alrededor de Madrid. ¿Por qué? Porque claro, eran personas que casi todos estaban trabajando o estaban estudiando, entonces eran estudiantes que eran los fines de semana, entonces pues iban
a Guadalajara, o mucho, a Cuenca, por ahí, no se acercaron allí. Después el patronato dijo, bueno, ya que no pueden, vamos a hacer algo que es más fácil de manejar, de llevar a los pueblos, y crearon un teatro de títere de fantoche que no tiene nada que ver con Lorca. Lorca creó la barraca por su cuenta y también el teatro de tirititero, de cachiporra, y después esta gente pues crearon también este teatro de títere que fue por los pueblos. Y ya llega 1933, 34 y se da para mí lo más importante, que es el 32, que aquí no llega hasta el 34. Es una de las ideas que tenía Manuel Bartolomé Cosío, y es crear un museo. Hablando con Jesús antes, una foto cuando tuvo un museo aquí en Arco. Y digo, me cago en la madre que me he tirado yo. Únicamente tengo una foto de Cernuda en Chiclana, que pone el libro, pero en una bodega. No tengo ninguna, no conseguí, porque en el archivo conseguí documentos, pero fotografiaron, el proyecto se la enseñó un funcionario, por fin, le gozaba perdió la foto, no estaba, de cuando vino aquí. Entonces, ¿qué es lo que quería Bartolomé Cosío? Quería llevar para que la gente que no ha ido nunca a un museo pues vieran los cuadros, que eran los cuadros que hay en los grandes museos, sobre todo en el Museo del Prado. Entonces encargó a un gran poeta, catedrático de la Universidad de Sevilla, Pedro Salinas, le encarga que hiciera un concurso para seleccionar a buenos pintores. Y escoge a los 3 mejores copistas que había entonces, Ramón Gaya, Benafé y Dieste. Y esos 3 que seleccionan hacen 28 reproducciones, 14 ahora veremos después, de Capricho y grabado de Goya, y 14 también del Museo del Prado, de las obras más importantes que había a tamaño natural. Es decir, las obras, las meninas, pero al mismo tamaño, los Caprichos de Goya al mismo tamaño. Entonces, era gente que era una fidelidad, un realismo bastante importante. Pues bien, él pone en marcha el museo, y entonces el museo quiere que vaya, primero porque eso no podía todos los pueblos, tiene que tener un sitio donde se exponga, que puedan entregar camionetas, porque claro, eso ya no era, antes llevaban los tíos un burro, aquí tiene que llevar una camioneta, por los cuadros fiables lo ocupaban. Entonces se toma que tienen que ser cabezas de partido. Tienen que ser cabezas de partido los municipios, donde se ponga durante una semana, se hagan publicidad en todos los pueblos y vayan todos los pueblos allí a ver ese museo. Y se pone en marcha, como digo, empieza en octubre-noviembre del 32, y aquí llega a Andalucía, llega a partir del 34. En Cádiz, precisamente, empieza final de agosto, empieza por Chiclana, después de Chiclana viene a Medina, después de Medina a Arco, de Arco a Grazalema y de Grazalema a Olvera. En Cádiz están una semana. Pero fíjate bien, estamos en septiembre de 1934. Gobierno de la República, pero de derecha. Yo mucha gente cuando es que el gobierno de la República, yo prefiero ser un gobierno monárquico antes de una república de la seda. La República, lo que era del 34 al 36, un gobierno de derecha católica, eso fue horrible. Es decir, entonces intentaron poner todos los cortapisas a partir del 34 a que siguiera existiendo el patronato de las misiones pedagógicas. Hay unos debates interesantísimos en el Congreso de los Diputados, donde los diputados conservadores, que se le quite todo el dinero a esto, porque esto es para 4 señoritos que van a los intelectuales de los pueblos. Cuando vienen, fíjate bien, cuando vienen a los pueblos, el gobernador civil tiene que comunicar a la alcalde con 15 o 20 días de anticipación: usted vamos a poner un museo, digo usted dónde. En la mitad de los centros lo hacían con 4 o 5 días, para que no diera tiempo de ponerlo, o para que hiciera un desastre. Se tuvo todos los obstáculos que eso, pero al final el museo se puso en marcha. Y empieza, como digo, aquí en la provincia de Cádiz, final de agosto del 34. Estaban durante una semana, y también yo creo que es importante leer una línea también de qué es lo que se pretendía. También se empezaba, igual que empezaban las misiones pedagógicas, cuando hay una misión, pues también con la lectura de un texto también diciendo qué querían. Dice: las misiones añaden hoy algo nuevo, dirigido como todo lo suyo a educar la inteligencia y el goce del pueblo,
Un museo de pintura que irá circulando de pueblo en pueblo. Un museo muy pequeñito, muy reducido, muy pobre, pero al fin un museo no para los que han ido a Madrid o siquiera a las capitales de provincia y han visto otros museos mejores. Eso no tiene necesidad de este museo ambulante. No es para ellos, sino para los que vienen a aldeas apartadas, los que no han salido de ellas o han salido solo a las cabezas de partido, donde no hay museo. Los que se han visto alguna estampa o promo no han visto nunca verdaderos cuadros o no conocen ninguna otra obra de los grandes pintores. Esto se dice al principio, cuando llegaba el museo al pueblo, por ejemplo a Arcos, pues pasaba igual. Por la mañana se reunía, aquí se puso en el salón de pleno, el escrito está recogido en el libro Recojo Yo, en la acta capitular del ayuntamiento, que el ayuntamiento dice que es el mejor sitio para hacerlo, por ser centro del pueblo y demás, es más amplio, es el salón de pleno del ayuntamiento. Ahí lo ponen entonces por las mañanas, los maestros trabajan con los niños y los llevan al museo para que hagan reproducciones de pintura. Yo, mi padre, que todavía tiene buena memoria, que lleva 28 años, pero de memoria está el tío quizás mejor que yo, me contaba que él fue una vez allí a eso y con un amigo suyo que pintaba también, el padre que ha muerto por de una amiga mía, que tenía hasta 2 cuadros, pintó 2 cuadros, uno de Azaña y otro de allí, y con la República Autonómica un pozo porque no lo podían con eso. Y entonces le contaba la madre de la viuda de este hombre, que María le contaba cómo fue allí a pintar, los cuadros que eran, o sea, era un espectáculo tremendo. Eso. Aquí tengo que ir recogido lo que viene, aquí a Arco, esto está recogido en el libro de acta de septiembre de 8 de septiembre de 1934, aquí vieron bien, el segundo museo de arte, los cuadros que vinieron aquí. Vinieron uno de Berruguete, otro de Sánchez Coello, 2 del Greco, uno de Rivera, 3 de Velázquez, entre ellos las Miriñas, más conocidas, uno de Zurbarán, 2 de Murillo, 3 de Goya, estos eran los 14. Y después los 4 caprichos de Goya, 2 de Sastre de la Guerra, 3 tauromaquias y 5 disparates. En total, 28 copias. 28 copias a tamaño natural. 28 copias que estaban allí, la gente la veía y después al público le daban una reproducción pequeñita. Daban una especie postal de las 28, el que más contento era. Y después dejaban, ahí yo le cojo el libro, escribió un libro muy interesante, Alejandro Tiana. Alejandro Tiana ha sido el secretario de Estado de Educación hasta que entró Pilar Alegría, por lo anterior a eso. Éramos amigos de mío y yo estuve cuando presentó un libro sobre las misiones, pero ellos decían que ahí le dejaban a los ayuntamientos y para las asociaciones dejaban unos cuadros grandes para enmarcarlos. Y no lo dejaban, porque yo tengo carta aquí en la que dice el patronato que la semana que viene se le enviará para que lo repartan entre los colegios. Entonces le enviaban y en todos los colegios había cuadros enmarcados, también de estos ya más pequeños, claro, a los niños no le van a mandar un cuadro, pero ya más pequeño, pero de tamaño grande, y lo ponían allí. Y se iban, y después, igual que los otros, había maestros que seguían trabajando en el arte y todo lo demás. Esto fue el Museo del Pueblo, es decir, fijaros bien, en el año 34, por la gente no ha salido de aquí, la gente no ha salido. Ya cuando dice la Miri, fue a Huesca con la Miri, yo sabía que hasta Madrid no me había visto un museo, pero no había. Entonces, que de pronto ven un camión cargado de cuadros y leen un cuadro a ese tamaño, imagino la impresión que es eso. Fueron en el año 34 y de sin cultura. Pues bien, eso fue el Museo del Pueblo, que para mí fue la iniciativa más importante de la cultura, y como digo, la provincia estuvo en 5 sitios. Aquí en Arco, porque yo el año 2002 vine aquí porque decidieron ahí que se organizara algo. Ya trajimos a uno de los especialistas, Neil Denson, que es un irlandés que es el especialista más importante que hay de Cernuda. Lo hicieron, pues estuvo Medina, Olvera y Chiclana. Junto con eso pusieron también una iniciativa importantísima para la misión que es las colonias escolares. Las colonias escolares es muy importante desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista de la coeducación, porque fíjate bien, la primera colonia escolar que se hace en la provincia de Cádiz la hacen los niños en el 34, los niños de Villahuenga a el Puerto Santa María, y se llama Colonia Escolar Elías Aújar. Habéis oído, desgraciadamente, hace 2 o 3 semanas,
el follón del colegio menor, de estos gamberros, que le decían a las niñas que estaban en el colegio enfrente, puta, zorra y demás. Ese colegio se llama Elías Aguja. Si el pobre Elías Aguja levantaba la cabeza, Elías Aguja era un hombre de mucho dinero, el hombre que hizo mucho dinero en América, era del puerto de Santa María, hizo mucho dinero en América y sobre todo en Chile con los nitratos y demás. Pero un hombre soltero muy espléndido, se dedicaba a hacer obras de calidad. Aquí tenía un comedor social en el puerto, en el penal del puerto, en la cárcel. Yo tengo todas las cartas, porque las tienen, las produzco algunas y otras las tengo en mi fichero, porque afortunadamente los escados de Cádiz las tienen todas las cartas que escribieron para hacerlas. Una maravilla. Primero, los padres lo querían. Fíjate, volver, 1934. ¿Cómo un padre que no ha salido de Villalonga en la vida va a dejar que su niña con entre 8 y 12 años se vaya un mes a la playa con niños sin haber visto el mar? No han visto el mar nunca. Muy bien, las cartas son preciosas, porque Elías Aguja decía que bien, que se organizaba, pero que niñas no. Todo niño. Que no. Es decir, una carta viene. Dice, bueno, porque si alguna niña se hace mayor allí, entonces, ¿quién la cuida? Si son todos hombres los que eso. Entonces, una disputa atrás. ¿Y dónde duermen? Al final se acondicionó, la casa donde estaba el guarda se acondicionó para las niñas y después hicieron unos barracones para los niños. Los niños tuvieron un mes, 12 niños y 8 niños. Elías le compró un traje a cada niño, unos zapatos, le pidió, fíjate, el número del pie para comprar los zapatos y 8 de ellos no sabían qué número tenían, porque no tenían nunca zapatos. Una alpargata que le decía al padre, pero qué número, puedes saber, lo medían, o sea, no sabían qué número tenían. Mandaron una furgoneta, una camioneta entonces, a recogerlo. Cuando salió la expedición de los 20 niños de allí, mandaron una banda de música de Cádiz que cantó la Marsellesa de despedida con los niños. O sea, fue un espectáculo, el año 32. Los padres de el mar, ¿eso qué es? ¿Eso cómo va a estar 30 días, niña? Pues se consiguió, fue la primera colonia escolar. Los niños lo pasaron, bueno, niños de maravilla, estaban allí, música, teatro, juego, visita, vieron el tren por primera vez, fueron a una bodega, fueron a la catedral, vieron el mar por primera vez, nadaron, y entonces los niños tenían que hacer de noche, por la noche, tenían que entregarle al profesor un resumen de lo que habían hecho. Lo iban haciendo y después, cuando se incorporaron en septiembre al colegio, tienen que hacer un cuaderno con lo que es. Y el cuaderno, que esto es una auténtica reliquia. Esto uno de los días que yo fui a ver a Ambrosio Galverijo, me dijo, Paco, fíjate lo que ha aparecido. Esto cuando lo vio Alejandro Tiana dice, está apañado esto. Esto es lo poco que hay en España. Esto es una maravilla porque es los dibujitos que hacen los niños, las cartas que escribieron. Esto está facímil, todo lo que hicieron los niños. Entonces es una auténtica maravilla. Entonces lo hemos reproducido. Entonces este es el cuaderno que se hizo. El original, yo me gustaría haber hecho el mismo original. Era precioso porque el original está una guita de mi pueblo con una cuerda, trenzada con los colores de la República. Pero ahora eso salía en un carro, hacerlo. Pero bueno, pues le ponemos un lacito, queda bien, pero además está todo igual y es una maravilla, es facilmente. Y eso ahí. Entonces fue la primera colonia, niño y niña, donde, fíjate lo que significó eso de avance, pues eso lo consiguió todo el patronato de la República. Y todo estaba avanzando en 4 años, pero llega el 36, llega el golpe de Estado del año 36 y se cargan todo, como sabéis, pues se cargan todo el experimento y no, si se hubieran cargado nada más las misiones, eso hubiera sido de menos, pero no es que se cargaron a todos los misioneros y a todos los demás, todos los que colaboraron en las misiones pedagógicas, pues fueron fusilados todos, no queda ninguno. Llega el 36 y fíjate bien, en el mismo, fíjate si era el gobierno, bueno, llamémosle el gobierno, la dictadura, el directorio militar de Franco, fíjate si eran conscientes de dónde había que atajar, que decían que todo el mal de España había venido por lo que le inculcaban los maestros a los niños. Entonces había que acabar con los maestros. Fíjate, en España había, en el año 36 había 50.000 maestros y 10.000 docentes universitarios. 36 en noviembre, en plena guerra, José María Pemán, paisano nuestro, fue el responsable de cultura, y crean las comisiones de depuración. Había que depurar a todos los maestros. Entonces se parte de una premisa.
los 50.000 maestros son culpables todos. Y ahora vamos a ver los que se pueden salvar. Pero por ahora todos los maestros tienen que pasar por la comisión de depuración y se crea una comisión de depuración en cada provincia. Una para maestros, una para profesores de instituto y otra para universitarios. ¿Qué hacían esas comisiones? Esas comisiones decían, vamos a ver, ¿cuántos maestros hay en Arco? Pues cogía el gobernador y decía al alcalde. Aquí van los maestros, estos 10 maestros. Tiene que presentar un informe el alcalde, otro informe el responsable de la Guardia Civil, otro informe el cura y otro informe un padre de buena fe. Y eso hacía un informe y decía, pues este maestro ha estado por la República, este maestro, en base a eso, pues había maestros que lo mataban, lo pasaban por algunos, otros iban a la cárcel y otros, los que no tenían ya ningún argumento, pues lo que hacía es que lo expulsaban del magisterio. Yo pongo aquí el libro, el caso que tengo bien estudiado, de un maestro en mi pueblo, José Sepúlveda, fue el maestro de mi padre, y mi padre decía, Paco, si ese hombre, la mujer era católica, se pone de malo, fue tiene un crucifijo, ese hombre no se metía en nada, pero llevó las misiones pedagógicas ahí. Y entonces era amigo de la Guardia Civil, cuando el 18 de agosto del 36 lo llaman a la Guardia Civil al cuartel, le dijo, ¿tú estás corriendo? Y dice, no, amigos, son amigos míos. Y lo fusilaron allí mismo al lado del cuartel, que donde mismo ahí tiene la calle José Sepúlveda. Pues bien, fueron depurándose todos los maestros, entonces había que acabar con el maestro, y ahí acabaron con gran parte con el 70% del magisterio, entre los que mataron, los que se fueron al exilio y los que quitaron del magisterio. Y fíjate bien, ellos se dieron cuenta que era muy arbitrario. Entonces, claro, hacían un informe y decían, este maestro expulsado al magisterio, o este maestro pena de muerte. Pero al año o 2 años hacía una revisión. Y fíjate bien que este maestro, que lo digo, lo matan el 18 de agosto del 36, y el mismo día que lo matan, y antes, la comisión de depuración dice expulsarlo, y lo matan. Pero lo matan entonces allí. En el año 37 vuelve a haber expediente de este hombre, y dice, bueno, este hombre verdad no ha hecho nada, vamos a readmitirlo. Y lo readmiten de maestro. Cuando se dan cuenta vuelve a hacer otra comisión y dice, mira, que no, que este maestro ha muerto ya. No se lo había creado. O sea, unas cosas increíbles. Bueno, pues así fueron, eso eran las comisiones de depuración. Pero no se queda en eso. Eso fue la comisión en pleno 36 y siguieron durante 3 años. Pero llega el 39, después de terminar la guerra, como decía yo, el 1 de abril, día del caudillo, terminó la guerra, se crea la ley de responsabilidad política. Y entonces, un paso más. Entonces, a todos los maestros, bueno, maestros todos, pero como estamos hablando de maestros, sindicalistas, todos. Entonces, a toda aquella persona que hubiera tenido algo que ver con la República, pero bien qué aberración, personas que habían pertenecido en el 31 a un partido que estaba legalizado entonces, a un sindicato que estaba legalizado, a una asociación que era legal. Bueno, pues bien, por haber participado de eso, ahora se hace una comisión de responsabilidad política. Y esto igual. Ahora se le pide igual al gobernador un informe al alcalde, otro al cura, otro a 2 padres y otro al jefe local del movimiento. Y en todo el pueblo. Entonces hace ese informe y entonces ya es pedirle responsabilidades políticas. Bien, este hombre que llevaba ya 3 años fusilado, pues ahora coge a los que vivían todavía, tienen que ir a un juzgado, se creaba un juzgado de responsabilidad política en cada provincia y si había muerto, pues tenía que ir un familiar. Entonces, responsabilidad política, que es una cosa de lo más absurdo que hay. Y eso fue lo último, lo que hizo acabar. Los grandes miembros de la fundación de las misiones pedagógicas, pues aquí no mataron. Cernuda se fue, como sabéis, a Londres, Machado se fue a Francia, Jope se fue también a Francia, en fin, que todos salieron huyendo. Entonces acabaron todos o bien fusilados, o bien en la cárcel, o bien en el exilio. Y este fue el final de cientos de maestros, cientos de voluntarios, de intelectuales, que lo único que hicieron es poner parte de su tiempo voluntariamente, por llevar la cultura a su pueblo y que por eso fueron fusilados o acabaron en el exilio. Esto yo creo que, y sin lugar a dudas, lo digo, yo si hay 2 o 3 libros preciosos de fotos nada más de las misiones pedagógicas, donde veis a esas mujeres con los velos, esos hombres mellados con la boina así, y hasta aquí, y viendo sin las caras, eso es
la felicidad que supuso para estos hombres allí, o la felicidad que cuentan aquí los niños, lo que han visto allí, de cuando ven el tren, cuando van a la playa, de cómo pintan aquí el autobús en el que fueron, eso es, o sea, es una auténtica maravilla. Bueno, pues eso no se ha dado más en la historia, y sobre todo una cosa, dirigido a los pueblos más lejanos y las aldeas más lejanas. Es decir, como han dicho aquí, llevar la cultura a donde no la existen, pero no para que un día la lleven y lo vamos, sino para que allí después los maestros que estén, el encargado, siga con ellos. Y por eso todos los encargados de las misiones para educar murieron. Aquí cuando estuvo Cernuda, tenía mucha relación con Arco. Pues Cernuda escribió varios poemas mientras estuvo en los pueblos. Y yo me extrañó que Narco no escribiera ningún poema, me escribió novelas, Grazalema. Aquí aparecen, que yo lo pongo en el libro, hizo dos fotos. Él, que está en Madrid, yo la recuerdo aquí, una bonita de la Peña y otro de un limpiabota. Chavalito limpiabota, como sabéis, era homosexual, pero los chavalitos tienen una foto también de unos niños en pelota allí en el muelle de calle tirándose al agua. Y aquí lo quiero porque él había sido íntimo amigo de Higinio Capote, un poeta de aquí, estudiaron juntos en Sevilla, pero acabaron mal, cuestiones de celo, de relaciones amorosas, acabaron mal y él lo pasó muy mal en algo. Entonces aquí estaba como de paso queriendo, que por eso lo escribió al final. Pero bueno, como no estuvo de paso, las misiones estuvieron aquí, yo también pues debía dejar al secretario general, a él como secretario, pero este libro para que lo deje aquí en el PSOE, para que las personas que quieran leérselo pues lo lean. He hecho una dedicatoria también, es muy simple, diciendo al PSOE de Arco de la Frontera, en reconocimiento por la organización de esta jornada y como recuerdo del paso del Museo del Pueblo por Arco en septiembre de 1954. Así que, sí, de verdad, no está firmado, por supuesto, pero es la fecha, estamos a 29, a 28. 28. Así que ahora yo me someto a las preguntas que queráis o a las aclaraciones que queráis hacer.